El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. El suceso que nos narra el Evangelio está en el contexto de la entrada de Jesús en Jerusalén y el final de su misión. Este dato es importante porque nosotros encontramos que Jesús va a enfrentar el momento final y va a ser un momento tenso, difícil, se va a encontrar con las autoridades judías y entonces empieza el momento fuerte que lo llevará hacia la muerte por el choque con las autoridades judías. La visita de Jesús al templo es sin duda la visita a un centro espiritual, el centro espiritual más importante. Se trata del templo, el lugar donde el judío va a ofrecer sus sacrificios, pero también en cierta medida va a alimentar su fe. Por eso la visita al templo no es una visita cualquiera. La visita de Jesús, titulada en algunas Biblias y así propuesta por los estudiosos de la Biblia, se le ha puesto a este pasaje la purificación del templo. Jesús visita el templo, se da cuenta de que el templo lo han convertido en un centro de negocios y Jesús hace un acto fuertísimo, radical, un acto profético de condenar este tipo de negocio en el templo, expulsa a los vendedores y es natural que esto provocara una tensión muy fuerte en el ambiente. Jesús molesto saca a los vendedores, saca a los animales y esto provoca la molestia especialmente de los sacerdotes y después también de todos los que se dedican a la venta y al negocio. Jesús ha descubierto que el templo ha perdido su finalidad y su misión. El templo, en vez de ser un lugar de oración, un lugar de formación espiritual, se ha convertido en un verdadero negocio. Esto a nosotros nos deja una enseñanza muy fuerte que debemos nosotros aprovechar. Jesús lo primero que hará es purificar el templo para devolverle la misión. ¿Cuál es la misión del templo? La misión del templo ante todo es el lugar donde se encuentra Dios, porque en el concepto bíblico del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús es que el templo era el lugar de la presencia de la divinidad. Aunque ciertamente no es el único lugar donde Dios está, pero es el lugar por excelencia y esa era su función. Quien fuera al templo, ahí encontraría a Dios. Y esta misión la debe recuperar. Por eso Jesús, al purificar el templo, es lo que busca. Esta es la casa de mi Padre, tiene que ser casa de oración. Además, recuperar la misión del templo quiere decir recuperar ese lugar como centro espiritual. Un centro que enriquece la fe, que alimenta la fe, que sostiene al hombre en su camino cotidiano y sobre todo recibe la riqueza y el alimento de la palabra. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Tratándose del templo de una institución importantísima en la vida del pueblo y sobre todo en su formación espiritual, en su caminar espiritual, esto nos enseña que nosotros debemos cuidar nuestras instituciones religiosas. Me parece que tenemos que darle mucha importancia a esto. Nuestras instituciones religiosas tienen una misión que cumplir. Así hablamos, por ejemplo, de nuestras iglesias como templos y lugares de culto. Así podemos hablar también de las instituciones como el sacerdocio. El sacerdocio tiene una función que cumplir. Toda la institución catequética que prepara para los sacramentos tiene una función que cumplir. Es decir, nuestras instituciones religiosas deben responder a aquello para lo que fueron puestas en la iglesia y queridas por el Espíritu Santo. El estado de salud de estas instituciones lo podremos ver en que cumplen su misión, que estas instituciones ayudan al cristiano a encontrarse con Dios, a recibir el alimento de la palabra de Dios y de su formación espiritual, que estas instituciones alimenten la fe del cristiano y lo ayuden en su caminar cotidiano. Así podemos ver que estas instituciones responden a su vocación, responden a la misión. Cuidemos esto, empezando por nuestra vocación cristiana primero y después buscando que la iglesia, que sus templos, que todo esto cumpla esa misión para la que fue llamado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.